Va a aparecer un mensaje para que graben la sesión. Les pediría que le den a aceptar para que continúen en ella. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente con esta presentación que es acerca de evaluación. Antes me gustaría conocer quiénes de ustedes evalúan, practican o llevan a cabo la evaluación del aprendizaje en sus módulos. Pueden abrir su micrófono. Adelante, Marco Antonio. Gracias. Carlos Alberto. Mafer Terrazas. Por supuesto, Vicente Ampudia. Hola. Perfecto. Ok. Si alguno de ustedes me pudiera decir qué es la evaluación, ¿qué me dirían? Y levantando antes la manita, por favor, para que les dé la palabra. ¿No? ¿Nadie? A ver, Carlos Alberto Méndez. ¿Qué nos puede comentar, maestro? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si me escucho. Sí, perfectamente, adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. La evaluación, bueno, ahí la pregunta es, ya ves que no hace una evaluación con respecto a el cuestionario que hace normalmente la UAM. Y aparte de eso, yo hago una evaluación con los alumnos precisamente para ver pues si le van entendiendo, si les gusta el material o la forma de docencia, así que a lo largo de todo el trimestre, inclusive al final también para que yo mismo pueda saber cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, o se refiere a la evaluación de los alumnos per se. Gracias, maestro. ¿Qué instrumento utiliza para hacer estas evaluaciones independiente al cuestionario que requiere la UAM? Igual, es un cuestionario pero personalizado. Ya con base más específicamente a lo que yo hago, o sea, por ejemplo, a cómo son los exámenes o las prácticas o si los ejercicios que se hacen van de acuerdo con el examen y por supuesto con los temas que se vieron, si considera que la explicación fue clara, que si se cubrieron todos los temas. Ahora sí que es un cuestionario personalizado, pues. De acuerdo. Entonces es cuestionario, ¿no? También. Sí. O sea, Sí. tenemos dos cuestionarios, uno Ajá. el que solicita la UAM y el otro el que usted personaliza para sus sesiones o durante su módulo. Sí, es correcto. Gracias, maestro. A ver, Mafer Terrazas, ¿me escuchas? Hola, hola. Ok, creo que Mafer no está. Marco Antonio, ¿usted puede comentarnos también o compartirnos qué instrumento utiliza para la evaluación de sus estudiantes? Claro. Bueno, depende de lo que estemos viendo. Bueno, lo más común es evaluar al alumno de manera escrita, a través de cuestionarios. Es una forma. Otra es que también les dejo hacer trabajos por un tema. Estamos viendo, por ejemplo, genética. A mí me gusta mucho que siempre hagan el modelo del DNA. Entonces es una forma de evaluar su conocimiento. De hecho, tanto el cuestionario como hacer este modelo es evaluar ese conocimiento, más que de las dos maneras. Fuera de cuestionarios, de preguntas abiertas o de preguntas concretas, pues esas dos formas creo que son las únicas que utilizo. Sí. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Maestro Vicente Ampudia, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, yo evalúo cuando impartimos algún taller, evaluamos, pero con actividades. Deben desarrollar productos generalmente y con eso evaluamos. Perfecto, muchas gracias. ¿En qué momento o cuáles son los momentos en los que ustedes llevan a cabo la evaluación? Es decir, ¿cuándo saben o cuándo eligen o cuándo consideran que es prudente llevar a cabo una evaluación?
Mafer, puedes por favor también interactuar en el chat, ¿de acuerdo? Adelante, maestro Marco Antonio. Sí, generalmente a mí me gusta hacer este tipo de evaluaciones semanales. ¿Cuál es la finalidad? Que la carga o las cosas que ellos tienen que o a cierto momento retener o saber no sean mucho. Porque, bueno, por ejemplo, en ese trimestre que solamente son 3 unidades, hacer un examen por unidad sería muy, muy pesado. Entonces, por ello es que yo divido estos exámenes o trato de hacerlos una vez por semana para que así la carga de información que el alumno tenga no sea demasiado. Eso sería mi periodo, así como el periodo que lo haría yo, o los hago más Perfecto. bien. Muy bien, maestro, muchas gracias. Mafer, colócanos por favor en el chat ¿cuántos tipos de evaluación conoces? Y mientras nuestra compañera Mafer nos da respuesta a través del chat, si les parece bien, voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar. Pueden ver, por favor, confírmenme con una manita para que yo sepa que todos estamos viendo mi pantalla. Gracias. Gracias. Muy bien. Mafer nos comenta, yo he realizado evaluaciones al mes, eso está muy bien. Eso permite evitar sobrecargas para mí como docente y para los alumnos ayuda a que prevean su propio desempeño. Muy bien, esto que comenta Mafer es interesante porque casi todos los profesores dejan la evaluación al final y no hay un seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual en ausencia de esto, digamos, no es que sea malo, ¿no? Pero sí perdemos un poco de vista cómo van durante el proceso. Hay que recordar que si bien el resultado es importante, el proceso nos dice mucho de cómo es que están aprendiendo nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Gracias, Mafer. Bien, vamos a iniciar con la evaluación del aprendizaje. Ok, para empezar, ¿qué es? De acuerdo con este autor, de hace ya 10 años, la evaluación del aprendizaje es un proceso de recogida de evidencias a través de las propias actividades, desde luego, que ustedes hacen y llevan a cabo durante el curso, durante el trimestre, y de formulación de valores sobre la medida y la naturaleza del proceso del estudiante. Es decir, lo que les comentaba hace un momento, cómo es que nuestros estudiantes, cómo es que les vamos dando este seguimiento a nuestros estudiantes de inicio a fin. Esto incluye una parte importantísima que es durante el proceso, es decir, durante el trimestre, ¿ok? Y la naturaleza del progreso del estudiante según los resultados de aprendizaje esperados. Es importante, antes de entrar o de seguir avanzando, que para que una evaluación sea efectiva debemos siempre considerar los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo es que voy a verificar que mi evaluación está siendo efectiva si no tomo en cuenta durante el proceso o el desarrollo del módulo los objetivos? A menudo, la mayoría de los docentes no planifican sus sesiones, ni tampoco sus cursos, ni tampoco las actividades y por tanto la evaluación. ¿Por qué es importante planificar? Porque al planificar no solamente estamos considerando las actividades o qué es lo que en términos de contenido tiene que revisar el estudiante, sino también qué esperamos que éste logre al finalizar el curso. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes espera que sus estudiantes logren al finalizar el módulo, por ejemplo? Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta estos objetivos de aprendizaje, pues entonces solamente nos estaremos basando en una cuestión meramente conceptual, pero estamos dejando el seguimiento sinérgico con las actividades de aprendizaje, con el contenido, con la evaluación en consecuencia. Algunas consideraciones, lo que les comentaba hace un momento. La planificación de la evaluación, formativa, sumativa, final, etc. Los momentos de la evaluación no solamente es al final del curso, tiene que ser al inicio, con una evaluación diagnóstica, tiene que ser en el proceso o durante el desarrollo del curso, y esto se le llama evaluación formativa, es decir, durante el curso, algo así como lo que comentaba Mafer,
Se pueden hacer pequeñas intervenciones de evaluación para verificar que hasta ese momento se estén comprendiendo los contenidos declarativos y también para evidenciar que nuestros estudiantes pueden saber hacer o pueden trasladar pueden hacer una transferencia del conocimiento. Esto quiere decir que de lo conceptual puede ser aplicable a un contexto real. Y otro de los momentos que seguramente ustedes conocen, porque a menudo se realizan con cuestionarios, es la evaluación final. Los objetivos son el resultado de un aprendizaje y responden al qué y cómo se ha aprendido. También la evaluación es continua, no necesariamente tiene que ser al final. Esto quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar evaluando el desempeño de nuestros estudiantes, asegurarse de que las actividades propuestas contribuyen al logro de los objetivos, asegurarse de que la evaluación sea la indicada para medir el logro de los objetivos o aprendizajes esperados y debe ser un proceso transparente para estudiantes y docentes. ¿A qué nos referimos con proceso transparente? Si bien muchas veces el hecho de no planificar las sesiones nos hace improvisar actividades de aprendizaje que van sobre la marcha y que no necesariamente están situadas en una necesidad de evaluar, por decirlo de alguna manera. Es importante que cuando ustedes tengan actividades para los estudiantes, siempre les dejen claro en cómo van a ser evaluadas. Es decir, si va a ser un cuestionario, de qué tema o de qué contenido va a ser, indicándoles, bueno, va a ser de la lección 1 a la lección 7, y los criterios que te voy a evaluar son A, B, C y D. Porque esto hace que el estudiante, al verificar esta lista que les acabo de ejemplificar, de manera muy, muy simple, estarán poniendo especial atención en eso y por lo tanto tendrán un espacio más acotado para estudiar. Esto les permitirá centrarse en esos elementos o en esos puntos que ustedes les acaban de proporcionar para que ellos, su evaluación y sus trabajos o sus proyectos, o lo que comentaba el profesor Marco, ¿no? Todo este trabajo que ellos podrían entregar como una evidencia de evaluación pueda ser lo más preciso posible, cercano a lo que ustedes requieren conocer del estudiante en sus procesos de avance de aprendizaje, y que también los estudiantes tengan eso muy claro en el mapa al momento de desarrollarlo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Bien. Ahora, ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluar, maestros? ¿Quién me comente? ¿Quién nos quiere compartir? Maestro Carlos Alberto. Ok. Pues, como lo mencionaba, evaluar para darle seguimiento a cómo el alumno va aprendiendo. Porque si en algún momento, por ejemplo, a la semana o 2 semanas de haber iniciado el curso, el alumno tiene problemas o no le quedan claros algunos conceptos, bueno, obviamente tiene tiempo para poder corregir el rumbo, para indicarle cuáles son las fallas, qué es lo que tiene que repasar o qué es lo que tiene que reportar más para que más adelante pues, no vuelva a cometer los mismos errores y al contrario, le vayamos dando seguimiento al aprendizaje. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Adelante, maestro Marco Antonio. Sí, generalmente cuando se está dando un tema, el alumno debe de manejar ciertos conceptos básicos. Entonces, el evaluar es determinar si el alumno realmente ha podido captar, bueno, tener primero el concepto de lo que se quiere, bueno, si se pretende que aprenda, y después ver si este concepto lo puede manejar en una situación diferente, elevar ese, no solamente concepto, sino manejarlo. Entonces, ¿para qué evalúo? Para ver si realmente esos conceptos básicos los tiene o los ha adquirido el alumno. De acuerdo. Muchas gracias a ambos. Efectivamente, recuerden siempre que cuando nos encontramos con la palabra ¿para qué? Estamos haciendo referencia a una finalidad. En este caso, ¿por qué es importante evaluar? Algunas cosas ya las han comentado ustedes, pero aquí también enlisto algunas otras. Número 1,
determinar las necesidades y diagnosticar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, es decir, en dónde estoy. Cuando iniciamos trimestre, tenemos siempre, sugerentemente, recomendablemente, hacer una evaluación diagnóstica. Esto nos va a permitir saber, bueno, mi módulo es acerca de educación, entonces tengo que preguntar a mis estudiantes qué tanto saben de educación. Por ejemplo, teorías, metodologías didácticas, planificación de clases, momentos de una sesión, entre otras cosas. Esto es como un termómetro que me va a permitir ver en dónde estamos y siempre alineados hacia dónde tenemos que ir. La segunda es estimular la motivación de los estudiantes. Si bien la evaluación es un proceso que casi todo mundo deja al final, cosa que no debería ser así, también es cierto que por mucho tiempo se ha establecido o se ha visto o se asocia la evaluación con un acto punitivo. Esto no debe ser así. La evaluación, digamos, formativa, que es esta que nosotros podemos llevar durante el proceso de aprendizaje, durante el mismo transcurso del módulo, es aquella que nos va a permitir, sí, por un lado, verificar cómo van nuestros estudiantes en términos conceptuales y procedimentales y también de actitudes, pero también nos puede permitir ir reconociendo los avances. A nosotros pedir alguna actividad de aprendizaje, lo esperable y lo recomendable es que ustedes o nosotros como docentes, al momento de revisar lo que los estudiantes nos envían, tenemos que realimentar. No se trata de decir está bien, está mal, tienes 10, tienes 5 y entonces si tienes 5, pues ahí nos vemos en el extra. No se trata de eso. La evaluación formativa tiene como finalidad dar seguimiento a los estudiantes. Si bien lograron hacer parte del proceso y no lograron hacer todo lo que se les solicitó, es importante darles a conocer en dónde estuvieron, dónde tienen áreas de oportunidad, qué elementos conceptuales deben revisar para corregir esa parte que no quedó del todo clara y nosotros ir viendo en dónde hace falta reforzar. Si supongamos que cerca del 30% de nuestros estudiantes han fallado en en el mismo momento del proceso, pues entonces valdría la pena regresarnos y explicar de nueva cuenta esta información o bien generar otra evidencia de aprendizaje donde ellos puedan verificar qué es lo que tienen que realizar posterior. Después, otro aspecto importante es realimentar, lo que ya les comentaba hace un momento. Esto va a ser siempre súper importante. Por favor, hagan realimentación a sus estudiantes. No los dejen con la duda de que estuvo mal, pues quién sabe en dónde estaré mal, porque no me queda claro. Entonces, mientras más concretos y más transparentes seamos, va a ser mejor para todos, incluidos ustedes. Promoverlo a los estudiantes según sus logros obtenidos. Esto es parte también del incentivo, ¿no? O de la motivación que podemos dar a los estudiantes. Determinar la efectividad de un programa, también para eso nos sirve evaluar. Muchas veces, como docentes, consideramos que solamente se trata de evaluar al estudiante, pero no. También hay que evaluar la efectividad, la pertinencia, la relevancia del programa académico. En el caso de la UAM, algunos planes y programas de estudio nunca se han revisado, nunca se han rediseñado de manera oficial. Cada trimestre algunos profesores se dan a la tarea de hacer como un rediseño muy, muy pequeñito para impartir su módulo. Esto está muy bien, sin embargo, es importante tener en cuenta que estos ajustes que se hacen no siempre pasan al siguiente profesor, se quedan ahí, ¿ok? Entonces, evaluar también nos permite, les decía, verificar si nuestro curso sigue teniendo esta pertinencia que se espera. También, y por último, planificar las experiencias instruccionales subsiguientes. Esto tiene mucho que ver con lo anterior. Si nosotros, como docentes, nos damos a la tarea de investigar nuestro módulo, de verificar qué cosas pueden ser pertinentes de acuerdo a este tiempo, entonces podríamos hacer esas adecuaciones y podríamos planificar experiencias de aprendizaje que puedan ser un poco más pertinentes con la situación actual, pero también que puedan generar en el estudiante aprendizajes significativos. ¿Qué vamos a evaluar? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería
o dónde radicaría la importancia de tener una buena evaluación o una evaluación pertinente, ¿qué aspectos se deben de tomar en cuenta? A ver, Marifer, también puedes, por favor, apoyarnos en el chat. Adelante, los escucho. ¿De qué dependería tener una buena evaluación? Vicente, por favor. Una disculpa, estoy trabajando. Estoy escuchando, pero tengo trabajo. No te preocupes, Vicente, adelante, te escuchamos. Adelante, maestro Carlos Alberto. Bueno, ahora sí que yo lo digo de ahora sí que de mi punto de vista y en lo que yo aplico, es evaluar cómo el estudiante tiene el conocimiento y lo aplica para la resolución de un problema. Entonces yo más que preguntarles de memoria algo, yo les dejo como los problemas y veo cómo aplican ese conocimiento para resolver esos ejercicios. Gracias, maestro. Mafer, te seguimos ahí, te seguimos a través del chat. Ok, esto que comenta es importante. Hay unas cuestiones que se llaman conocimiento. ¿Cuántos tipos de conocimiento conocen? A ver, maestro Marco Antonio. O sea, ¿cuántos tipos de conocimiento? Sí. Pues nada más conozco conocimiento científico y conocimiento innato. Ok. Esa es una respuesta muy buena que sin duda tiene mucho que ver con la creación del conocimiento, pero si nosotros nos vamos un poquito más hacia lo educativo y a lo no tan científico, ¿cuántos tipos de conocimiento conocen? ¿Cuáles se les ocurren? Que de hecho los utilizan para evaluar. Maffer nos dice, me parece que para evaluar habrá que tener primero claridad en cuanto a qué variables se usarán para aplicar la evaluación. Muy bien, Maffer, tiene mucho que ver con esto. Ok, les voy a presentar a continuación los tipos de conocimientos o de contenidos. Está el contenido de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. El conceptual hace referencia a hechos y datos que se trabajan dentro del aula. Por ejemplo, si estamos hablando de del panorama general de un módulo que tenga que ver con la evolución de algo. En este caso, el módulo de sociedad me parece que podría ser muy importante porque además nos habla de la creación de la UAM y de quién, en qué años y bajo qué contexto, etc. Procedimental es un conjunto de acciones ordenadas a la consecución de una meta. Esto tiene más que ver con el saber hacer. Y finalmente los actitudinales, que como su nombre lo dice, tiene mucho que ver, está directamente relacionado con los pensamientos y sentimientos que se demuestran por medio de un comportamiento o forma de hablar. ¿Ok? Estos, si quieren, capturen pantalla porque esto es bien importante. Si yo voy a evaluar un aspecto procedimental, ¿ustedes consideran que con un cuestionario se va a evaluar de manera correcta y va a ser una evaluación efectiva? Por ejemplo, si estoy hablando de, por ejemplo, un procedimiento que utilizamos mucho es hacer cálculos en química, pues yo en ese Ajá. caso pensaría que sí. Ok. Pero también habría otra parte, por ejemplo, si en estos cálculos yo necesito preparar, por ejemplo, una solución,
Entonces, la mejor forma de evaluar si lo está preparando bien es en el laboratorio. Es correcto. Si estamos hablando de un procedimiento de laboratorio, entonces estará de acuerdo, maestro, que un cuestionario, por supuesto que para nada es compatible, ni tampoco pertinente, ni tampoco es conveniente. Claro. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. A esas cosas nos enfrentamos casi siempre cuando desconocemos estos tipos de contenidos, porque lo que sucede es que ponemos a los chicos a pretendemos, fíjense, pretendemos evaluar a los chicos cuando tienen que hacer un proceso, un procedimiento, tienen que saber hacer algo en campo, por decir algo, y los estamos evaluando con un cuestionario. Pues por supuesto que eso jamás va a coincidir, porque estamos aplicando un instrumento conceptual para un hecho procedimental, es decir, un saber hacer. Ahora, si estamos evaluando actitudes, entonces estarán de acuerdo que un cuestionario tampoco es viable, ¿sí? Adelante, los escucho. ¿Cómo podríamos evaluar los aspectos actitudinales? ¿Cómo se les ocurre que pudiera ser? Mafer. Maestro Carlos Alberto, maestro Vicente Ampudia, maestro Marco Antonio. Probablemente con la interacción entre los alumnos, es decir, a la hora de que interactúan los alumnos, es posible que podamos observar qué actitudes, qué valores, qué piensan ellos y se traduce en actos, en acciones, y con eso creo que sería evaluar esa parte, ¿no? La actitud que presenta el alumno frente a sus compañeros y sobre todo yo pienso que con los compañeros, ¿no? Los propios alumnos y bueno, también con el maestro, ¿no? Ok, ese digamos es el qué, pero ¿cómo lo evaluaríamos? ¿Con qué instrumento? ¿Con un cuestionario? No, ¿Con qué? observación. Yo Exacto. diría mediante la observación. Exacto. Hay instrumentos de observación, guías de observación. Entonces, si se dan cuenta, para todos y cada uno de ellos, para cada uno de estos tipos de contenidos, hay un instrumento. La cuestión es identificar qué tipo de contenido estamos compartiendo con los estudiantes, qué tipo de contenido estamos abordando en el módulo, en cada tema, que en realidad en la UAM Xochimilco no hay temas, pero sí tener muy claro qué tipo de contenido es. ¿Por qué? Porque si lo tenemos claro, entonces vamos a saber con qué evaluar. Si estamos hablando de un procedimiento, entonces no vamos a utilizar un cuestionario porque entonces no está evaluando lo que necesitamos ver como docentes. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Otro instrumento, puede ser una rúbrica. En las cuestiones actitudinales, como lo acaba de decir el maestro Ampudia, tiene que ver con un instrumento o una guía de observación. ¿Y cómo evaluamos los conceptuales? Pues puede ser con un cuestionario, que es lo más básico, pero también podemos evaluar a través de la comprensión conceptual del estudiante a través de un ensayo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el ensayo es el medio. El instrumento, ¿cuál sería? Una lista de cotejo. ¿Ok? Es una cuestión compleja, por eso es que me estoy deteniendo tanto. Si nosotros tuviéramos a lo mejor claridad, un poco más de claridad de qué vamos a evaluar, con qué vamos a evaluar y para qué, seguramente saldríamos de la caja o saldríamos o buscaríamos otras alternativas que no necesariamente tengan que ser un cuestionario. Ahora viene la pregunta, ¿cómo evaluar? Si ya tenemos que hay contenido conceptual, pues entonces tenemos en la parte de abajo que podemos evaluar con reactivos, que son cuestionarios, pueden ser de opción múltiple, de opción abierta, preguntas abiertas, semicerradas, semiabiertas. Entonces, en las preguntas que son abiertas, ahí es importante, recuerden siempre, en todo momento, realimentar. Y las listas de cotejo. En el contenido procedimental, ¿qué herramienta o qué instrumento? Pues una rúbrica. Y en las cuestiones actitudinales de observación y de narrativa. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Sí, cuando se habla de lista de cotejo, podría ser, bueno, ¿podría darme un ejemplo? Quizás. Sí, una lista de cotejo habla, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo del ensayo. El ensayo, opción, lista de cotejo para evaluar el ensayo correspondiente pues no sé, es que no son temas. Correspondiente al módulo, ¿no? Opción, o bueno, pregunta, se me fue el nombre. Vamos a poner campo número 1. ¿El ensayo está estructurado de manera coherente? Sí, no, observaciones. Si no estaba redactado, ponemos una tachita, una palomita en no, y en las observaciones. Hace falta colocar o crear una narrativa que tenga coherencia entre un concepto y otro. Número 2, el ensayo está con las cuestiones de forma, ¿no? El ensayo está redactado en Arial 12, interlineado 1.5 y justificado, sí o no, y observaciones. O sea, esto es como generar estos checks o estos puntos que nosotros consideremos importante al momento de evaluar un producto académico, y entonces vamos a ir colocando si cumplió o no con esa condición. En caso de que sí, se le pone una palomita. En caso de que no, las observaciones son para hacer comentarios o anotaciones o sugerencias o incluso realimentación para el estudiante. ¿De acuerdo? Muy bien, sí. Perfecto. ¿Alguna otra? Bueno, esto que yo les pongo aquí es una rueda clásica, una rueda de la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía de Bloom es la categorización que va de menor a mayor o de lo simple a lo complejo de los procesos cognitivos que nosotros como individuos vamos generando al momento de aprender. La más básica es conocimiento. Y en conocimiento está listar, citar, etiquetar, etc. Y en la parte de, digamos, adentro están los niveles cognitivos, que es esto de rojo. En la parte verde están las acciones. Siempre nuestros objetivos, si se dan cuenta, inician con un verbo al infinitivo. Ustedes pueden tomarlo de aquí, entendiendo que la parte de conocimiento es la más básica, después comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Y en la parte de afuera, en azul, vienen las actividades que nosotros pudiéramos sugerir o planificar durante nuestra sesión o para nuestra sesión de acuerdo a la acción que nosotros esperamos que nuestros estudiantes realicen o desarrollen. Por ejemplo, si vamos a aplicar, entonces para nuestros estudiantes podría ser aplicar los principios básicos de la física para comprender el fenómeno de la de la estática. No sé, estoy haciendo una barbaridad, como ustedes podrán darse cuenta, pero lo que quiero que quede claro es que tenemos que el verbo es aplicar, y para aplicar tenemos estas opciones, ¿no? Puede ser aplicar a través de un diagrama, puede ser a través de una fotografía, puede ser aplicar a través de un puzzle, puede ser a través de un cómic, puede ser aplicar incluso en este contexto de este ejemplo que les di de la física. Puede ser que ellos mismos generen algo que les permita aplicar esos principios básicos de la física, por decir algo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evaluar? Pues bueno, es lo mismo que les presenté en la diapositiva anterior. Si se dan cuenta, es lo mismo, nada más que este está en forma de círculo y de una manera muy comprensible, y el otro esta manera de escalerita, simulando que el conocimiento, como les decía, es lo más básico y la evaluación lo más complejo en términos cognitivos. ¿Ok? Aquí en análisis, por ejemplo, está cómo vamos a evidenciar que el estudiante está analizando realmente un contexto histórico. Pues bueno, vamos a poner actividades de aprendizaje que generen la discusión, como un foro, un debate en el grupo, etcétera. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros estudiantes logren demostrar unos principios
pitagóricos, pues bueno, entonces vamos a poner actividades de aprendizaje que sean demostrativas, ¿no? Es decir, que a través de la suma de los cuadrados de los catetos, ya saben, creo que sí fue Pitágoras, no recuerdo, pero podríamos hacer actividades o ejercicios que permitan evidenciar todo esto, que el mismo contenido conceptual o declarativo nos está indicando qué es o es. Ahora bien, ¿qué es un mapeo? Un mapeo es una herramienta que permite identificar que exista coherencia, congruencia, pertinencia y transparencia en el proceso formativo. Su importancia radica en que permite visualizar de manera gráfica que las competencias se logren a través de las actividades propuestas. La evaluación, por su parte, evidenciará el desempeño del estudiante durante la realización de la actividad y, en consecuencia, si logró desarrollar la conducta esperada. Ok, un mapeo, ¿para qué nos va a servir? Si ustedes pueden poner a manera de matriz como esta que ustedes están viendo en su pantalla, donde dice nivel taxonómico, pueden poner actividad de aprendizaje, ¿no? O bueno, no, pueden poner tema 1, 2, 3, 4, 5, y en donde dice competencia, actividad y evaluación, ustedes pueden poner actividad de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. Y entonces pueden ver que la actividad de aprendizaje 1, pues coincide con, abarca la comprensión o el desarrollo de los temas del 1 al 3, por decir algo. Y así, vamos a ir como visualizando de manera muy general y muy gráfica que haya correspondencia tanto en los objetivos como en las evidencias de aprendizaje o experiencias de aprendizaje, y esto nos va a ayudar mucho para la evaluación, ¿ok? De acuerdo con los niveles taxonómicos que vimos anteriormente, tanto en la rueda como en la escalera, si recordarán son 6. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. En este caso, la competencia, bueno, el objetivo o el verbo a lograr es identificar. Si nosotros nos vamos otra vez aquí al cuadrito conocimiento, ¿no? Aquí nos dice definir, repetir, recordar, enlistar. Y para estos 4 están propuestas actividades como lecturas, gráficas, videos, ejemplos, ilustraciones. En la cuestión de comprensión, todos estos verbos que ustedes ven abajo. Y en la parte de arriba, las posibles sugerencias, o más bien las sugerencias de cómo ustedes pueden evaluar estos verbos. A través de preguntas, discusiones, revisiones de exámenes, presentaciones, escritos, etc. Para la cuestión de aplicación es lo mismo. Y para evaluar las cuestiones de aplicación tenemos ejercicios, prácticas, demostraciones y proyectos, desarrollo de proyectos. En el análisis, pues tenemos todos estos verbos, por ejemplo, criticar, diagramar, debatir, relatar, etc. Y las actividades que evidencian el logro de estas acciones son problemas, ejercicios, estudios de caso, discusiones, etc. En los siguientes son proyectos, problemas, diseños, simulaciones. Y en el más complejo, estudios de caso, proyectos, ejercicios, simulaciones, desarrollos de planes estratégicos, toma de decisiones y creaciones. Si notan, todo va de menos a más. Bien, aquí, como les comentaba, si estamos hablando de que el objetivo es identificar, ¿qué actividad podríamos proponer para identificar? Por ejemplo, maestro Vicente Ampudia, supongamos que en su módulo usted pone a los estudiantes a identificar, no sé, los elementos, sí, los elementos que conforman la plataforma en vía. ¿Cuál sería la actividad que usted propondría? Bueno, pues fundamentalmente les pongo a que ellos mismos investiguen, exploren el aula virtual, sobre todo para cuando tienen temor a la tecnología, pues es muy importante que exploren la herramienta y se vayan familiarizando, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias, maestro. Y explorar la plataforma sería una manera de evidenciar que están identificando.
los elementos de envío. Ahora bien, ¿cuál sería la evaluación? Con base en lo que ya hemos comentado. Sí, la evaluación tendría que ser la realización de un ejercicio. Por ejemplo, enviar un mensaje a sus alumnos, ¿no? En el panel de avisos, por ejemplo, para que estén enterados, digamos, de las actividades que se van a ir desarrollando. Bien, esa es la actividad. ¿Cómo va usted a evaluar esa actividad? Ok. Pues generalmente reviso sus aulas y veo que realmente hayan hecho el ejercicio y además que sea propio, pertinente y que sí sea un mensaje, o sea, que no sea nada más que escriban hola, no, sino un mensaje con una estructura de bienvenida, etcétera, por ejemplo. Y entonces ya viendo el ejercicio que ellos hacen, entonces corroborando la actividad, digamos, que tienen que hacer, es muy práctico esto. Ok, esto que me acabas de comentar, Vicente, está muy interesante. Esa es la actividad, pero ¿cómo vas a evaluar esa actividad? ¿Con qué instrumento? Bien, sí. El instrumento es que cheque yo la actividad y que la tengan hecha bueno, en lo que yo veo, observo, por ejemplo, que haya una buena redacción, por ejemplo, de un aviso, o por ejemplo, que cuando creen un foro, este foro tenga la introducción, que tenga el planteamiento de un problema, que haya preguntas detonantes, y si se cumplen esas condiciones, entonces ya les pongo palomita. Ok, ¿qué instrumento entonces estarías utilizando? Pues el instrumento no es en sí un examen, no es en sí, es el instrumento que yo utilizo, es como una serie de condiciones rúbricas, o una rúbrica que me Una diga, rúbrica. sí, por Perfecto. ejemplo. Rúbrica. Ok, ahí está. Este ejercicio que acabamos de hacer con el maestro Vicente es bien interesante porque a menudo, si no es que casi siempre, los docentes confunden la actividad con el instrumento de evaluación y no. Tener muy claro que la actividad es lo que tienen que hacer los estudiantes, que ustedes van a diseñar, y el instrumento es cómo van a evaluar esa actividad. La actividad por sí misma no quiere decir nada si ustedes no la evalúan, porque para evaluarla, entonces ustedes toman en cuenta esto que acaba de comentar Vicente, que hayan participado, que hayan generado claramente un mensaje, ya vamos 2, que esté disponible en envía y visible, ya vamos 3, que además esté en un espacio visible para todos, 4. Entonces, esto ya estamos hablando de estos criterios, no estamos hablando de la actividad, sino de los criterios con los que nosotros estamos evaluando el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Estamos claros? Una cosa es la actividad, es decir, si yo estoy haciendo historia 1, les voy a pedir una actividad que va a ser un ensayo, esa es la actividad. Pero eso no quiere decir que ya estoy evaluando nada más porque me lo entregaron, porque si no, entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Cómo voy a evaluar ese ensayo? A través de una lista de cotejo. ¿Cumplió con el ensayo? Sí. ¿El ensayo tiene los elementos conceptuales abordados en el módulo? Sí. ¿El estudiante logró identificar la complejidad de los conceptos y además supo cómo aplicarlos? Sí, esta es una evaluación. No estoy evaluando nada más por el simple hecho de que me están entregando el ensayo. Estoy evaluando lo que el estudiante fue capaz de hacer para tener y entregarme ese ensayo. No se confundan, ¿ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Todo bien. Gracias. Ok, siguiendo con este ejercicio que ya hicimos con el maestro Ampudia, si el nivel taxonómico es de comprensión, ¿cuál sería el verbo? De acuerdo con lo que vimos hace un momento. En esta esquema de la escalera. Explicar. Explicar. ¿Todos estamos de acuerdo con explicar? ¿Que corresponde a ese nivel taxonómico?
Maestros. Carlos Alberto, gracias. Gracias, maestro Vicente. Ok, explicar cómo es que logramos evidenciar o bajo qué actividad pueden los estudiantes evidenciar que realmente están explicando a través de un foro de discusión. En el foro de discusión, que bueno, seguramente lo ubican por la parte virtual, que también viene muy ad hoc, pero en la presencialidad, cuando nosotros podemos realizar un foro de discusión, nos damos cuenta del grado de dominio que tienen nuestros estudiantes con respecto a un tema. Entonces, si nosotros les pedimos que nos comenten acerca de un concepto con sus propias palabras, ellos están explicando ese mismo concepto y esta explicación deriva de la interiorización de esa información para que ellos, al relacionarlo con su contexto, con su bagaje cultural, entonces ellos puedan hacer eso, pueden explicarnos. El foro de discusión es la actividad, pero ¿cuál sería el instrumento de evaluación de acuerdo con esto que tenemos aquí? Una lista de cotejo. Esta lista de cotejo nos va a permitir identificar si el estudiante o los estudiantes están llevando a cabo un proceso de aprendizaje significativo. Es decir, los estudiantes están participando, sí o no. En caso de que no, o en caso de que sí, palomita. Los estudiantes tienen coherencia con lo que cada uno de ellos está explicando, sí o no, y observaciones. Supongamos que el siguiente reactivo puede ser, los estudiantes entienden los procesos o entienden los conceptos que se abordaron en la sesión, sí o no. En caso de que ustedes vean que sus estudiantes de plano no están aplicando correctamente los conceptos, pueden poner que no y por qué. Esto, no todo tiene que ser bonito en la evaluación, no todo tiene que ser de 10. Mientras más áreas de oportunidad identifiquemos, es mejor porque nos va a permitir replantear no solamente el contenido, sino las actividades de aprendizaje. Es importante dejar de romantizar la evaluación también con que tener puro 10, entonces todo está perfecto, porque no es así. Aunque tengamos y logremos tener un 10 en términos cualitativos, siempre hay que cuestionar si de manera cualitativa estamos logrando que nuestros estudiantes lleguen a donde tienen que llegar. ¿De acuerdo? Ahora bien, en las cuestiones de aplicación, ¿qué verbo o qué acción podríamos utilizar en este recuadro? Para que la evaluación sea una rúbrica. Demostrar. Demostrar. ¿Y cómo utilizaríamos, maestro? Más bien, ¿qué actividad de aprendizaje podríamos proponer para evidenciar esta acción? Es decir, que nuestros estudiantes están demostrando algo. ¿Qué actividad podría ser? Hacer una, no sé, aplicar una fórmula, hacer un ejercicio. ¿Hacer un ejercicio? Ajá. Ajá. Ok. Entonces no sería hacer una fórmula, ¿no? ¿Cómo Bueno, sería? es que, bueno, lo que pasa es que hay que demostrar es, por ejemplo, es en una fórmula o una ecuación, es demostrar. O bueno, de hacer eso es saber emplear la ecuación. Está bien, creo que demostrar no hay lío con eso, más bien, ¿cómo le podemos llamar a la actividad? Despeje de una fórmula. Ah, puede ser, sí. De acuerdo, despejar una fórmula. Entonces, usted va a utilizar una rúbrica para ver que el estudiante despejó una fórmula para lograr demostrar que lo hizo correctamente, ¿no? Sí, podría ser porque para hacer el despeje de una fórmula hay un procedimiento. Ok. Entonces, me imagino que dentro de la rúbrica dice, no, pues primero tiene que ver qué parte de esa fórmula en una ecuación, por ejemplo, está multiplicando, que está dividiendo, que está haciendo un exponente, y para despejarla, primero se tiene que hacer un procedimiento. O sea, no es lo mismo tratar de despejar una suma que una multiplicación, por decir algo. Claro, claro. Ok. Aquí además yo agregué que una lista de cotejo también puede funcionar. Una rúbrica
digamos, una lista de cotejo solamente está evaluando o permite evaluar que esté llevándose a cabo un proceso, que esté llevándose a cabo de manera ordenada o no, un proceso. La rúbrica también tiene la capacidad, o sea, tiene la posibilidad de evaluar cuestiones actitudinales. Entonces, si estamos hablando de qué es la aplicación si estamos hablando de despejar una fórmula, entonces no necesariamente tendríamos que evaluar algo actitudinal, y quizá ahí valdría la pena que valoremos, ¿no? Desde nuestra experticia, si puede ser solamente una lista de cotejo. ¿De acuerdo? En el caso de que fuera una rúbrica y en este mismo renglón de aplicación, ¿qué podría ser? ¿Algún otro ejemplo? Se me ocurre que, digo, no tiene, saliendo, es como manera solamente de ejemplo, una persona que está estudiando enfermería que tiene que ser capaz de extraer sangre de un paciente. Entonces ahí la rúbrica se estaría evaluando las cuestiones actitudinales, es decir, se mostró nervioso, se mostró seguro, platicó con el paciente, tuvo opciones de romper el hielo, logró detener la ansiedad del paciente, cosas así. No sé si logro explicarme. ¿Ok? Entonces, la rúbrica es, sí, parte de principios como verificar qué puntos como A, B, C y D se logren, pero también permite abarcar aspectos actitudinales y desde luego conceptuales. Entonces, digamos que de manera integral o de manera holística podríamos evaluar también con esa rúbrica. Gracias, maestro, por el ejemplo. Ahora bien, en análisis tenemos aquí que la competencia nos dice comparar, que la acción a lograr o el objetivo es que los estudiantes logren comparar. ¿Cómo vamos a través de qué actividad, maestros, podemos sugerir para que nuestros estudiantes logren comparar? Comparar lo que sea. ¿Qué se les ocurre? Mafer Terrazas, ¿qué se te ocurre? Ahí puedes seguir en el chat, te seguimos leyendo. Ahí podría ser el estudio de casos, ¿no? ¿Estudios de caso? De casos. Ah, ok. ¿Cómo sería eso, maestro? Sí, no va a ser. Hola, hola. ¿Cerraste tu presentación? ¿Algo ocurrió? Sí, algo. Ya no logré recuperar todo lo demás. Pero, bueno, continuamos, no se preocupen. Ajá. Sí, decía que comparar, y bueno, estaba pensando, presentación de casos. Y entonces tengo ahí por decir, dos situaciones, dos pacientes, y ahí, no sé, o sea, eso es lo que me ocurría. Adelante. Los dos pacientes tienen dos situaciones diferentes, entonces podría, pues así que a partir de esa actividad que es la comparación, digo, la presentación de los casos, tener o poder hacer la comparación para ver las diferencias entre uno y otro. Ok. ¿Y eso cómo lo vamos a evaluar? Ah, pues con esa lista, no sé, se me ocurre con una lista de cotejo. Ok. Lista de cotejo. Ok. A ver, aquí. La actividad que propone el maestro es presentación de casos. En esta presentación de casos, maestro, usted está hablando de que es la situación de dos personas, una situación hipotética de dos personas con un contexto diferente en donde los estudiantes tendrán que hacer al final. ¿Qué tienen que hacer al final en esa actividad? Determinar, por ejemplo, un diagnóstico. Ok, determinar un diagnóstico, perfecto.
Y entonces la evaluación es una lista de cotejo de acuerdo con lo que usted nos comenta. Sí, es lo que se me ocurría. O sea, Ok. el alumno tiene 2 pacientes. Entonces, obviamente, a través de su, determina con base a signos y síntomas, pues va a decir que tiene paciente y que tiene el. Ok. Y entonces, para poder para saber qué es lo que tiene ese paciente, pues tiene que hacer, con base a su cuestionario, me imagino que esto pues va a recabar información y eso podría ser aparte o con ayuda de una lista de cotejo. Ok. Muy bien. Podría ser una lista de cotejo. Está bien, me parece que puede ser pertinente. Si la lista de cotejo, si esta presentación de casos digamos que fuera vivencial, ¿no? Que en lugar de hacer a lo mejor una presentación de casos en papel, fuera un juego de roles, como en el caso de abajo, ¿qué otro instrumento podría funcionar además de una lista de cotejo? De los que ya vimos hace un momento atrás en la presentación. ¿Te parece que podría funcionar una guía de observación? O sea, supongamos que la presentación de casos, en lugar de ser escrito, usted lleva a 2 personas Ajá. que nos apoyen, ¿no?, en esta actividad con los estudiantes. Una que presente un cuadro clínico de diabetes y otro que presente un cuadro clínico de desnutrición, por decir algo, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad, pero bueno. Entonces, ahí, para hacer el diagnóstico, además de una lista de cotejo, ¿qué otro instrumento puede servir? Acuérdense que ellos tienen que hacer el diagnóstico y usted está observando cómo están haciendo el diagnóstico a estas 2 personas. Podría ser lo que decía de actitudinal. Actitudinal, claro. ¿Y cómo evaluamos lo actitudinal? ¿Con qué instrumento? La observación y el abordaje que el alumno hace frente al paciente. Entonces podría funcionar una guía de observación. Sí. ¿Por qué una guía de observación, maestro? Porque para hacer el diagnóstico se tiene que hacer de primera instancia, antes de hacer el cuestionamiento, ver cómo llega el paciente. Entonces el alumno tiene que ver cómo llega su paciente y a partir de ahí hacer las preguntas pertinentes. Obviamente hay preguntas básicas y esas preguntas básicas lo van direccionando obviamente hacia el diagnóstico, pero este diagnóstico lo va a lograr dependiendo de las preguntas que él haga. Entonces, si yo sé que este paciente tiene un cuadro de diabetes, las preguntas que el alumno debe de hacer para saber que tiene diabetes son algunas como que índice específicas. Ok, entonces usted va a estar atento a su guía de observación, revisando que su estudiante esté realizando estas preguntas que usted está dando, ¿es correcto? Ajá, sí. Bien, perfecto. Entonces, la guía de observación, bueno, más bien este caso nos sirve para ejemplificar que en una actividad se puede utilizar más de un instrumento. Si estamos hablando de que puede ser una lista de cotejo y estamos también evaluando las cuestiones actitudinales en nuestros estudiantes, en este caso, el contexto que nos pone el maestro, si estoy preparando a alguien para ser médico y que tiene que saber lo básico para realizar un diagnóstico, entonces puedo yo también echarme una guía de observación para ver cómo es que mi médico o mi cuasi médico está llevando a cabo la revisión, qué está haciendo en términos conceptuales, cómo está haciendo, estamos hablando en términos procedimentales, pero además cómo es que está tratando a nuestro paciente. ¿Ok? Esto también estamos hablando de las cuestiones actitudinales. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, con el nivel taxonómico de síntesis. Si nuestra actividad es un juego de roles, ¿qué acción esperamos que éste logre con un juego de roles? Pueden revisar su taxonomía de Bloom, ¿eh? Ahí está a disposición de ustedes, está en Google, que todo lo que ustedes busquen y necesiten, pues pueden sin problemas buscar, apoyarnos de la tecnología para poder realizar actividades.
Entonces, en la parte de síntesis, Construir. construir. Vamos a poner construir. ¿Qué van a construir en un juego de roles? ¿Qué se les ocurre? Juego de roles me suena que cada alumno en ese caso tendría que manejar, siguiendo lo que estábamos hablando hace un rato, un cuadro. Si el paciente es hipertenso, tiene que manifestar ciertas características que deberían de estar presentes en un paciente hipertenso, por decir algo. Ok, nada más hay, por ejemplo, antes de continuar con eso, ¿estamos todos de acuerdo y seguros de que construir corresponde o está dentro de las acciones sugeridas para este verbo? Perdón, para este nivel taxonómico de síntesis. Sí. Ok. Dentro de síntesis está componer, planear, proponer, diseñar, formular, construir, crear, organizar y manejar. Perfecto. Bien, eso es importante que siempre se asegure de que nuestra acción está correspondiendo a ese nivel taxonómico. Ok, construir, ¿qué van a construir? Perdón, profesor, recuperando su ejemplo. Si nosotros estamos proponiendo un juego de roles y nuestra síntesis es construir, hay que tener y nuestro objetivo es que ellos construyan, hay que tener muy claro de nuestras posibilidades, de la naturaleza de la información o del contenido y qué tan viable puede ser al momento de generar, tratar de evidenciarlo a través de un juego de roles. Sí, creo que en este caso sería muy complicado. Uh-huh. A ver, maestro Ampudia, ¿construir qué? ¿Qué actividad sería? O construir, partiendo del objetivo, ¿construir qué? Para que pueda ser un juego de roles, demostrado en un juego de roles. No se me ocurre mucho, pero bueno, en el área en que yo estoy, diría yo que, bueno, primero definir que el juego de roles es una forma de llevar a cabo alguna representación, se me ocurre, Sí. pero dentro de lo que nosotros trabajamos concretamente, por ejemplo, el profesor tiene que aprender a utilizar un aula virtual como profesor, administrador y alumno. Se tiene que identificar todos los roles que el aula virtual acepta y así darse cuenta cómo funciona para el alumno, cómo funciona para él como propietario y administrador de su aula virtual y también cómo puede funcionar con un rol de profesor ayudado, invitado, digamos, que existe dentro del aula. Entonces, para mí es importante que ellos se den cuenta de estos diferentes perfiles y tengan una idea exacta de cómo funciona su aula virtual. Ok, ahí por ejemplo solamente estamos jugando más que jugando, estamos probando los diferentes roles que Envía proporciona, pero en realidad no es un juego de roles. Un juego de roles es cuando, por ejemplo, ustedes, desde el área o desde el módulo que ustedes imparten, desde lo que hacen en la UAM, solicitan a sus estudiantes que asuman una representación para hacer algo. Si estamos hablando voy a poner un ejemplo muy, muy breve, de historia, o bueno, vamos a ver, de derecho. Entonces, ¿saben qué vamos a tener que aprender a hacer en esta clase o en esta sesión? Una simulación de un juicio oral. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado defensor? ¿Quién es el imputado? ¿Y quién es la defensa del imputado? Ok, ahí ya tenemos 4 roles. Son 4 estudiantes que tienen que saber dominar la teoría o el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal de cada uno de estos. Si yo soy juez, entonces debo de tener dominio de las cuestiones actitudinales, conceptuales y procedimentales que un juez tendría que hacer en un juicio oral en específico. ¿Me explico? Entonces, nos damos cuenta que construir no es precisamente una acción para un juego de roles. ¿Qué sí puede ser?
¿Qué verbo podría ser para un juego de roles? Vámonos a la taxonomía de Bloom, ¿qué nos sugiere? Organizar. Organizar. ¿Todos Ujú. estamos de acuerdo? Planear también. Planear, ¿ok? ¿Qué otra en este contexto que les acabo de dar? Diseñar. ¿Cómo? Diseñar. Ellos van a diseñar, ¿qué van a diseñar? Su rol. Su rol. Y ese rol, Sí, porque si dice que, bueno, si un juego de roles, cada quien debe de tener un papel ujú, y para manejar ese papel tiene que tener ciertos conocimientos, entonces me imagino que los conocimientos que debe de tener el juez, por ejemplo, deben ser más amplios que el defensor. O que ese defensor tiene que manejar bueno, sí, ciertos conceptos o las leyes en este caso, de ujú, cierta manera, para que, dependiendo de su caso, pueda, pues ahora sí que defenderlo. ok, Y el que acusa, pues debe de tener los conocimientos, pero para poder realmente, pues, acusar al que está imputado, por decir algo. ujú, ok. Pero entonces no sería diseñar, porque el diseño Ujú, de la sí, sí, sí. actividad ya la hizo el docente. ¿Qué les parece si en lugar de diseñar puede ser desarrollar? Porque son ellos quienes ya tienen asignado un rol por parte del docente y ellos tienen que desarrollar ese juego de roles, desarrollar su rol como juez, como imputado, como defensa del imputado y como abogado, se me fue el otro abogado, fíjense. Pero entonces Defensor. ellos tienen que desarrollar toda una teoría, tienen que desarrollar toda una temática, tienen que desarrollar una retórica, tienen que desarrollar todo sobre la marcha. Entonces ellos tienen que poder hacer todo esto con base en su contexto conceptual, también en las cuestiones procedimentales que son importantísimas en la cuestión del derecho y desde luego cómo es que ellos están manejando sus principios éticos y con eso estamos evidenciando, estamos evaluando las cuestiones actitudinales. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a evaluar el desarrollo de estas habilidades en un juego de roles? ¿Cómo vamos a evaluar ese juego de roles? La lista. No. Si nosotros como docentes vamos a tener que estar viendo el show, digámoslo así, qué instrumento debemos tener en la mano para estar evaluando que estén llevando a cabo el proceso correcto en un juicio oral, que estén utilizando los conceptos y la terminología jurídica correcta? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Que además estemos viendo que efectivamente están asumiendo un rol ético a través de sus actitudes. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Guía de observación. Exacto, una guía de observación. Una guía de observación es la ideal para ese momento tan sinérgico, ¿no? En donde todos van a interaccionar o interactuar. Muchas gracias, maestro. Y finalmente, en evaluación, vámonos ya rápido porque nos hemos demorado un poco. En la evaluación se propone crear. ¿Qué se puede crear? Hay que recordar que este nivel taxonómico es el más alto y que aquí es donde este nivel supone que el estudiante ha logrado los niveles anteriores, que son los básicos, conocimiento, comprensión, después los intermedios, aplicación, análisis y de los más altos, la síntesis. ¿Qué es lo que tiene que poder crear? Lo que a ustedes se les ocurre. Un ensayo. Un ensayo, ok. Un ensayo. ¿Qué otra cosa?
Aquí es lo que ustedes imaginan que se puede creer, ahí es donde tiene que quedar. Se me ocurre un prototipo. Se me ocurre que también pudieran crear un proyecto de investigación. También pueden crear un programa, ¿no? Un programa estadístico, un programa informático, etcétera. Entonces, aquí es donde ellos pueden efectivamente crear. Este es el nivel más alto y donde ya hubo o supone, les decía yo, el dominio de los niveles anteriores, que va desde conocer, identificar, comprender, analizar, estructurar, diseñar, complementar, distinguir, discernir, comparar. Todo eso ya lo pueden hacer. Y entonces, para crear un ensayo, un prototipo, un proyecto de investigación, un programa informático, ¿qué instrumento de evaluación puede ser el ideal? A ver. Presentación, exposición. Esa es la actividad. ¿Y qué se va a pensar, por ejemplo, ahí un programa informático? La forma de evaluarlo sería pues que funcione el programa. O sea, Claro. si yo meto datos y le doy enter, pues, que me dé el resultado. Claro, y entonces para poder evaluar ese programa informático, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Con qué instrumento? Con un ejercicio. El ejercicio es la actividad o es parte de la actividad, porque digamos, la parte 1 que yo les estoy pidiendo a mis estudiantes de informática es que desarrollen un programa informático que, que arroje las medidas de un triángulo, sea cual, o sea, que me arroje el área de un triángulo, sea cual sea las áreas que yo meto, perdón, las medidas. Entonces, esa es la parte 1, el desarrollo de. La parte número 2 es ponerlo a prueba. Pero y entonces, para evaluar la parte 1 y 2, ¿con qué los vamos a evaluar? ¿Con qué instrumento? Con el resultado. Ah, no. Rúbrica. Con una rúbrica, ok. ¿Con qué otra cosa? Acuérdense que podemos utilizar o echar mano de 2 instrumentos. A mí me parece que para todos estos casos podría funcionar muy bien una lista de cotejo. ¿No? Más que una rúbrica, una lista de cotejo, porque estamos, bueno, una rúbrica también, ¿no? Para el caso del ensayo podría ser, para el caso del proyecto de investigación podría ser. Para el caso del prototipo o de un programa informático, creo que la lista de cotejo puede funcionar. Recordemos que la rúbrica puede abarcar o puede evaluar aspectos actitudinales, no solamente conceptuales y procedimentales. Y la lista de cotejo, por su parte, puede dejar un poquito de fuera estos aspectos actitudinales. Muy bien. Perfecto, maestros. Pues me parece muy bien. Yo los felicito porque hemos logrado finalizar esta breve actividad que diseñamos para ustedes dentro de esta presentación. Oiga, y finalmente, sí. Ahora que usted hizo este ejercicio, esto que hizo usted, ¿qué nivel taxonómico está haciendo? Análisis. Estamos analizando. Estamos analizando los niveles taxonómicos, los objetivos, las actividades correspondientes a este y finalmente qué evaluación es la más apropiada para cada uno de ellos. Lo que acabamos de hacer es un análisis. Ok, entonces para poder llegar a una evaluación siguiendo esto de su nivel taxonómico, ¿qué nos pondría a hacer usted? Ya los puse a hacer y es esta actividad. ¿Cómo la evaluaría? A través de una lista de cotejo. ¿Lograron comprender la diferencia entre actividad, competencia, evaluación y nivel taxonómico? Sí. ¿Lograron identificar los verbos o las acciones a desarrollar pertinentes a la actividad propuesta? Sí. ¿Lograron identificar los tipos de evaluación? Sí. ¿Lograron identificar qué instrumento de evaluación puede ser pertinente para cada una de las actividades de acuerdo con el objetivo y de acuerdo con el nivel taxonómico? Sí. Este último que les acabo de decir sería una lista de cotejo para esta actividad.
Ok. ¿Ok? Ujú. Perfecto, muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Alguna otra? Bien, vamos entonces a continuar. Démonos todos un aplauso porque lo hicimos muy, muy bien. Muchas, muchas, muchas felicidades. Lo logramos. Ok. Bravo, ahí están los aplausos. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar. Entonces, a manera de cierre. La evaluación exige que el estudiante demuestre su aprendizaje desarrollando y presentando un producto o un proceso que pueda serle solicitado en un contexto profesional real. La evaluación y el aprendizaje en general siempre va a ser significativo cuando los estudiantes entendemos y logramos comprender que cada uno de los conocimientos de tipo conceptual, actitudinal y procedimental tienen una funcionalidad o tienen una utilidad en términos reales. Ok. Después, la evaluación es un proceso continuo. Está presente desde el inicio hasta el fin de las actividades de aprendizaje. Y recuerden siempre retroalimentar a sus estudiantes. Cada actividad de aprendizaje que ustedes propongan tiene que estar revisada y tiene que estar retroalimentada. Si nosotros estamos viendo que dentro del párrafo 3 nuestro estudiante está diciendo que es la gimnasia en lugar de la magnesia, es importante que le hagan saber que no son la misma cosa. ¿Ok? Si estamos viendo que está confundiendo el paso 3 de 5 con el 2, entonces es importante decirle, a ver, el paso 1 es este, 2 es este, 3 es este, 4 es este, 5 es este. Y si no se lo quieren decir, háganle saber que el proceso está incorrecto y referencíenlo a las fuentes bibliográficas correspondientes para que él pueda revisar de nueva cuenta y darse cuenta en dónde estuvo mal, valga la redundancia. Después, los criterios de evaluación deben ser explícitos y transparentes para los estudiantes. Si nosotros vamos a poner actividades de aprendizaje, por favor sean lo más claros posible con lo que quieren. Quiten tanta paja como les sea posible porque muchas veces entre medio de la paja no sabemos en dónde quedó la aguja. Entonces, mientras más concretos sean, mejor. Número 1. Número 2. Pongan o anexen los criterios de evaluación de esa actividad. Si van a evaluar el encabezado, pongan que van a evaluar el encabezado y cuánto vale. Si van a evaluar la coherencia, pongan que van a evaluar la coherencia, la redacción, la ortografía y cuánto vale de todo el porcentaje del 100. ¿No? Si van a evaluar que los conceptos vistos en la sesión estén en ese instrumento, estén en ese ensayo, por favor pónganlo. Se van a considerar el dominio de los conceptos vistos en clase y cuánto porcentaje le están asignando eso. Si ustedes hacen todo eso, les aseguro que sus estudiantes van a entregar un producto lo más completo posible con base en lo que ustedes necesitan que ellos aprendan. Después, si la actividad de aprendizaje implica un trabajo colaborativo, la evaluación deberá considerar aspectos que incluyen el desempeño y construcción del aprendizaje colectivo. En caso contrario, la evaluación deberá ser individual. No podemos evaluar a un equipo y parejo. No, no es posible, porque sabemos muy bien, al paso de los días, de los meses, vamos conociendo a nuestros estudiantes. No podemos evaluarlos a todos por igual, porque seguramente alguien hizo una parte, alguien hizo otra parte, alguien hizo otra parte. Tratan de que sus actividades de aprendizaje logren evidenciar que todos están participando. ¿Ok? Para saber qué instrumento utilizar al momento de evaluar, es súper importante considerar el objetivo, el tipo de contenido, que es lo que vimos hace un momento, y la actividad de aprendizaje, que es este cuadrito que acabamos de hacer todos. ¿De acuerdo? Y pues bueno, hasta aquí termina mi presentación. Yo les agradezco mucho, mucho su tiempo, su disposición, sus ganas de aprender y su participación activa. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Todo muy bien, muchas gracias, Ede. Perfecto. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Así que les agradezco muchísimo su atención. Pues bueno, la actividad va a consistir en lo siguiente.
van a elegir una actividad que ustedes estén realizando con sus estudiantes y van a generar un objetivo, una acción, de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Van a verificar que esa actividad realmente esté contribuyendo al logro de esa acción. Van a colocar el instrumento con el que la van a evaluar. ¿Sale? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? El tipo de conocimiento. Van a identificar si ese contenido, si ese tema o si esa sesión predomina más el contenido conceptual, el procedimental o el actitudinal. Y con base en eso van a seleccionar la actividad y el instrumento de evaluación. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda? Esto también me imagino que va a aparecer en la plataforma, ¿no? Para cómo hemos subido Sí. las otras actividades. Sí, va a estar ahí disponible. En un momento más nuestra compañera Wendy la va a colocar ahí en el portal docente. Y nada más les comento de qué va para que ustedes comiencen a hacer la actividad. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco muchísimo su tiempo. Que estén muy, muy bien, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, maestra Edenira Saavedra, muy amable por esta estupenda sesión. Esperamos que, bueno, quienes todavía están por acá, hayan sacado mucho provecho de esto magnífico que nos dejaste, Ere. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de esta actividad. Con esta sesión terminamos este taller. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su más grande satisfacción. Y les vamos a invitar, por supuesto, también en su momento, les vamos a enviar a una encuesta, ¿no? En torno a esta y la anterior sesión, de manera que también tengamos el favor de su opinión. Entonces, bueno, por lo demás, pues si alguien más quiere comentar algo, colegas, compañeras, compañeros, pues este es el momento. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, querido Vicente. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Ere, y bueno, pues Wendy y los colegas que nos acompañan, Carlos Alberto y Marco Antonio. Que estén muy bien, tengan muy buena tarde. Nos encontramos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien.